panorama no es nada bueno dentro de Cuba. El régimen de La Habana se reunió con el Banco Central y yo les voy a poner lo que dijo el primer ministro de la dictadura de lo que está pasando, la preocupación que ellos tienen con el mercado negro y la preocupación que ellos tienen con la tasa de cambio, incluso con la tasa de cambio oficial, lo que adelantó que muy pronto esa tasa de cambio oficial, que hoy está a 120, podría ser distinta. Y esto evidentemente en un país que está en el piso en la producción, que no tiene los dólares, que necesita desesperadamente de los dólares y depende para vender de lo que llegue desde el exterior, pues cualquier tipo de cambio va a tener un impacto directo en nuestra gente dentro de la isla, en medio de la miseria que ya hoy están viviendo. Hay que recordar que el país ha vivido con una dualidad monetaria y también una dualidad en la tasa de cambio. Una tasa de cambio que el régimen lo ha puesto a 124 dólares, a 124 pesos por cada dólar, y en la realidad en la calle ustedes los están viendo con quienes están dentro de Cuba. Está a 340, está a 350 y sigue aumentando. Pero vamos a ver qué fue lo que dijo la dictadura cubana durante esta reunión y la preocupación que tienen y cómo esto podría llevar a que muy pronto veamos otra tasa de cambio, tanto oficial como la del mercado negro, que es la que en definitiva a la cual la gente acude para poder comprar las cosas que necesita. Sacó el miembro del Buró Político y primer ministro de la República, Manuel Marrero Cruz, durante la reunión de balanza del Banco Central de Cuba. El primer ministro resaltó el programa de estabilización macroeconómica como una de las tareas más urgentes, así como la necesidad de trabajar en la política monetaria y cambiaria. Es decir, las propuestas concretas de qué vamos a hacer, la determinación de la tasa de cambio, ese es un tema clave. Una de las cuestiones que incluso más presión está tomando, sobre todo la eliminación de la dualidad cambiaria, empezando por lo oficial 24 y 120. O sea, ya te está anunciando que tiene que haber un cambio en esta dualidad. Hay que recordar, para los que no conocen la realidad de Cuba, para los que quizás se despertaron, se cayeron hoy de la cama y vieron que se vive en un país con una moneda que no te sirve para absolutamente nada, que los culpables de que el peso cubano no tenga valor son estos mismos que hoy están diciendo que hay que cambiar, que hay que ver este problema que tenemos de la dualidad, que hay que recordar que los que durante más de 30 años han mantenido el dólar en esa posición, porque el peso cubano en una economía que ellos han destruido no sirve para nada, son estos mismos que hoy están pidiendo, ya van a ver, las soluciones que llegan desde el banco. Y en medio de todo esto, el régimen está diciendo que quizás muy pronto se vaya a cambiar esta tasa de 124 porque no refleja realmente lo que es la inoperancia de un país y el dólar a cómo está en la calle. Vamos a seguir escuchando. Y ver hacia dónde vamos. El tipo de cambio ilegal que ustedes han visto que sigue incrementándose. Cada día también más preocupaciones de la población, sobre todo por la incidencia que tiene ese tipo de cambio ilegal en la conformación de los precios. El aporte que hace a que no se detenga esa inflación que tanto afecta la economía del país y la necesidad de ir concretando. Hay un trabajo, yo diría intenso, pero concretando las medidas que vamos a implementar para poder ir abordando estos temas que son complejos, pero que si no nos... O sea, las medidas que vamos a adoptar, ahí te están diciendo que evidentemente muy pronto se va a anunciar estas tasas de cambio que también, por supuesto, se va a perseguir a este mercado negro, a este mercado informal del recambio. Así que vamos a ver cómo va a quedar esto. Yo les voy a poner de nuevo estas declaraciones porque quiero que ustedes la escuchen. Y al final, o sea, aquí están sentados las personas del Banco Central de Cuba. Y la última frase de la periodista en este reportaje nos da la dimensión de cómo en ese país nada se va a solucionar si de una reunión que hay entre las mentes encargadas del sistema financiero nacional, la solución que hay es la que ustedes van a escuchar. Pero vamos a seguir con este otro puesto a dedo
de la dictadura. Logramos encaminar en la solución o por lo menos atenuar los mismos, nos sería muy difícil reimpulsar la economía como nos hemos propuesto en las proyecciones. A propósito del informe. O sea, reimpulsar la economía. ¿Pero qué economía, hijo mío? Si es un país que no produce absolutamente nada. Si es un país que ustedes han hundido en una miseria. Y es un país que escuchen cuál es la solución final que tiene. Escuchen esto de las mentes brillantes que deben estar al frente del sistema bancario de la nación. Fortalecer la inteligencia colectiva y fortalecer la inteligencia colectiva. Es decir, que cuando tú me dices que tú tienes que fortalecer la inteligencia colectiva es porque hay un montón de brutos. Fortalecer la inteligencia colectiva. Fortalecer la inteligencia colectiva en un país donde todas las directrices vienen desde el mismo lugar. En un país donde todo está centralizado. En un país donde quizás este señor que tiene una calva brillante y quizás está usando un Rolex, por lo que puedo ver desde aquí, puede tener una idea colectiva y la señora que está con el colorido, con esa blusa primaveral y ese pelo negro puede tener otra idea, pero nada de eso va a avanzar, aún si fueran positivas, porque sencillamente es desde el Comité Central y desde el partido y desde el buró político que construir consensos en torno se establece. Y construir consenso. Yo no sé de dónde sacan tantas palabras que al final no significan absolutamente nada. Fortalecer la inteligencia colectiva y construir consensos en torno a importantes temas son construir consensos alrededor de importantes temas. De los principales retos de los trabajadores bancarios en su vital desempeño en la economía cubana. Ya, ahí apaga y vete. Ahí no hay más nada que hablar. Si tú tienes a la gente del banco en medio de todo lo que está viviendo el país, diciéndote que lo que hay que construir es conciencia colectiva, inteligencia colectiva y conciencia, aquí no hay más nada que hablar. Y esto en medio de que escuchen esto, se reconoce que el país no tiene ni siquiera moneda nacional en efectivo. Y lo dice a través, este funcionario, hay escasez de cabellos entre los del sistema del Banco Nacional de Cuba, Hay varios calvos, pero bueno, eso seguimos, eso es una apreciación al margen. Seguimos porque escuchen esto. Esta es la persona que está encargada de ver lo de los cajeros automáticos. Los cubanos se están quejando del tema de los cajeros automáticos y ellos tienen que reconocer que han llegado a este punto porque no hay dinero en efectivo, ni siquiera en moneda nacional. Y puede ser que está derivado a que la moneda, el circulante de moneda que se necesita, es tan alto que el país no tiene la capacidad de producir esa moneda porque también hay que pagar para producir la moneda. Pero si usted va a pagar 2,000 pesos, 2,300 pesos por una botella de aceite, imagínese cuánto efectivo usted tiene que estar manejando. Ese es el desastre. Ese es el desastre que se vive en un estado fallido como el de Cuba. Ese es el desastre que se vive en una nación por más de 60 años dominada por el comunismo y el socialismo y esta dictadura. Escuchen esto. Dice el señor, no, nosotros habíamos ya planeado lo de los cajeros, pero ahora no tenemos dinero. Y la gente al no tener dinero en los cajeros, ¿a dónde va? A las instituciones del banco. Pero es que habían sacado a trabajadores del banco a otras funciones, con lo cual ahora se les ha creado un caos. No hemos podido detener ni hemos podido asegurar la disponibilidad y estabilidad en el reaprovisionamiento del dinero en los cajeros automáticos. La baja disponibilidad de efectivo que aún persiste contribuye a que se incremente el nivel de operaciones en la red de oficinas cuando no tenemos la red de oficinas con condiciones, porque ya esto no era un problema del banco, ya habíamos logrado sacar de las sucursales un número importante de clientes. Y persisten actuaciones irresponsables de los actores económicos que no respetan el derecho de los clientes o el consumidor a elegir la forma de pago. En este sentido, ahora la culpa es de los actores. Es que se inventan cada frase. En lugar de decir el negocio o el no sé qué o aquel que tiene su historia, no. El tema es que siempre se están inventando algo con el fin de ellos estar creando un caos, con el fin de estar envolviendo las cosas. Y si usted quiere ver la realidad, mire esta visita que hizo el dictador cubano Miguel Díaz-Canel, nada más y nada menos que al periódico Granma, que lo quieren convertir en el periódico más leído dentro de Cuba por la juventud. Pero si a los jóvenes nada de lo que se publica ahí es una realidad que afecta al pueblo,
y que le pueda decir a las personas cómo solucionar su vida. Por eso es que la gente desde Cuba se conecta a ver a Mario Pentón, a mi querido Diego de Cienfuegos, se conecta a ver a los Pichiboyos, se conecta a ver a Otaola, porque nada de lo que se dice y lo que les llega a través de la prensa oficial es creíble. Pero escuchen, no se pierdan esto. Es otra parte de la realidad de Narnia, de lo que se vive en Cuba. Más calidad del periódico. Tenemos que aspirar a que sea el periódico que más se lea en Cuba, como multimedia. Que los jóvenes se acerquen más a Granma, y para eso hay que dotarlo de un toque de originalidad. Hay que innovar en Granma. Tenemos que innovar en Granma. Y eso, la experiencia de lo acumulada y también el impacto de los jóvenes va a ayudar mucho. También este viernes el jefe del Estado cubano, acompañado por el miembro del Buró Político. Innovar. ¿Quién le puede creer eso? Ustedes saben que históricamente siempre se ha dicho que es el periódico Granma, desgraciadamente, y nos habla también de la crisis que hay en Cuba, el mejor suplemento para utilizar en el baño. Y ahora dice el dictador cubano que es excelente, que hay que innovar y que hay que hacerlo el periódico más leído. Y yo te pregunto, ¿quién puede ver Granma, para ponerles un ejemplo, quién puede creerle a cualquiera de la prensa en Cuba si en los últimos 2 años, 3 años, han salido más de 500,000 de cubanos? En los últimos 14 meses han salido más de 80,000 cubanos bajo el programa de parol humanitario. Tenemos una crisis en la frontera y cada vez que la gente va a conectarse y va a buscar cualquier tipo de información que verdaderamente le importa, no la va a encontrar aquí. O si la va a encontrar aquí, es manipulada para culpar absolutamente al gobierno de Estados Unidos de la crisis y la miseria. Entonces el cubano, que todos los días se despierta. ¿Cuánto cuesta un periódico Granma? Yo recuerdo que antes costaba como 20 centavos, algo así. Que todos los días se despierta buscando saber qué está pasando en Cuba, qué está pasando en su realidad. Donde menos va es a las páginas de cualquier periódico local. Porque si tú quieres saber lo que verdaderamente te afecta, cómo está el precio del dólar, qué está pasando con la frontera, qué está pasando con los cubanos y el I-220A y tu familiar que está esperando por el parol y tu familiar que tiene una residencia, qué está pasando con el precio del combustible, del huevo, no, tú no lo vas a encontrar ahí. Tú lo vas a encontrar en las redes sociales y en los periodistas que desde el exterior te cuentan la realidad que tú estás viviendo en Cuba. Porque si quieres ver qué pasó con la movilización policial del otro día, te metes en Facebook y ahí vas a ver el asesinato que el periódico Granma y ninguno de estos medios lo cubre. Entonces ustedes tienen la realidad de por qué nada de esto, sencilla y llanamente, le importa al pueblo en la isla. El noticiero de la televisión cubana dedica 4 minutos de un reportaje a Díaz-Canel en el Granma, cuando nadie lee el Granma y cuando realmente lo único que sirve esto es para burlarse de que quieren convertirlo en el periódico más leído por los jóvenes, cuando a ninguno de los jóvenes en primer lugar le interesa ver lo que se publica en Granma.